hermoso es. Por la época en la cual nos ha tocado vivir, y digo vivir por la voluntad de Dios, pues claro que está llena de motivos que pueden causarnos desánimo y sobre todo que puede causar uno y que de hecho lo hace mucho temor, mucho miedo, pánico. Yo casi todos los días hablo con alguien que tiene miedo o que tiene ansiedad. Fíjate, para mí la ansiedad yo la definiría como que es un miedo agrandado. Así la definiría. Muchos ya están obsesionados, ¿verdad?, con esta pandemia y temen ser contagiados, pues creen que se van a morir si las tuvieran, ¿verdad?, o si se la agarraran. Otros están atemorizados por los nuevos retos que hay que enfrentar desde el año pasado, porque hay que emplear nuevas estrategias para seguir adelante, que ya no son iguales que como hacíamos antes. Otros por la situación económica que les viene encima. Y otros sienten pues miedo al fracaso, al rechazo, a la enfermedad, al dolor. Muchas de nuestras preocupaciones diarias, ya puedan ser grandes y pequeñas, giran en torno a alguna clase de miedo por lo que pueda suceder o por lo que está sucediendo. He visto cómo la ansiedad consume mucha energía. La ansiedad se come energía. No temas, fíjate tú, así he titulado yo la palabra de Dios, no temas. ¿Sabes por qué? No temas. Es el mandato más repetido en la Biblia. Es increíble. Se dice que hay 365 palabras de no temas en la Biblia. Eso quiere decir que hay un no temas por cada día del año. Imagínate. Digo yo, ¿y por qué será tan importante? Y precisamente que tenga esta coincidencia con cada día del año. Yo es que me quedo asustado. Porque es que necesitamos nosotros que se nos recuerde que no debemos de temer y de confiar más en Dios. Por algo está tantas veces. Entonces todos los días cuando nos levantamos tenemos que recordar que no hay un día, cada día del año que tenemos que decirnos por la mañana. El Señor nos dice, que el Señor me dice a mí todos los días, José, no temas y confía en mí. Wow. Un ejemplo es el Salmo 56. Es una palabra, David había sido capturado por los filisteos. Y entonces él, pues claro, ¿qué es lo que pasa? Comienza a tener miedo. Yo estoy seguro que David comienza a tener temor. Pero él cambia al establecer su visión sobre el Señor y Salvador en donde él está. ¿Y sabes lo que hace David? Que es sorprendente. Alaba a Dios en medio de esa situación. Alaba a Dios y a su palabra. Y se dice a sí mismo, no temas, David, no temas. Vamos al Salmo, porque él pone su confianza en el Señor. Salmo 56. Salmo 56 del 3 al 4. ¿Qué salmo? Mira, lo vamos a desglosar por palabra después. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Impresionante, dice. Cuando tengo temor, dice David, voy a confiar en Dios. En Dios que yo alabo, en cuya palabra yo confío. Y no voy a tener miedo. Y después dice, pero ¿qué me puede hacer el hombre mortal? ¿Qué me puede hacer a mí el hombre mortal? Ah, Señor, yo en ti confío. Mira, el mundo como está ya da mucho miedo de por sí, de cómo están las situaciones y las cosas. Y vemos que en cada día tenemos motivos para tener miedo. Tenemos motivos para temer. Siempre, si todos los días hay un detonante que ¡boom!, despierta el miedo, despierta el temor. Pero digo yo que entre todas esas voces, ese miedo, se levanta una voz poderosa de Cristo Jesús diciéndote, no temas.
La vida cristiana auténtica se debería de caracterizar por la ausencia del temor. No deberíamos de tener temor. Debemos de entender bien qué es el temor. Y me fui al diccionario y mira lo que significa temor. Temor es la pasión del ánimo que hace huir o rehusar las cosas que se consideran dañosas, arriesgadas o peligrosas. Ese es el significado de temor. Ahora, yo desde un punto de vista práctico quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuáles son algunos de los temores comunes que son necesarios de vencer? He analizado mucho esta semana esta palabra. Pues miren, ¿saben lo que es llegar a la conclusión? Que uno de los temores comunes que más necesitamos temer es precisamente el temor a cosas, ponlo más para arriba, más para arriba, más para arriba, más para arriba, ahí. El temor a cosas que solo están en nuestra imaginación. Ese es el temor principal. Es impresionante. Mucho, es que yo le decía a una persona, muchos temen a cosas que creen que van a suceder, pero no han sucedido. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que esto entran en angustia y le produce ansiedad. Por ejemplo, yo qué sé, miedo a la pandemia, miedo al trabajo, que las cosas no van a salir como uno quiere. Oye, miedo a que el cliente se va a retirar, como me decía un pastor, es que me voy a quedar solo. O que me van a denunciar porque yo soy el responsable, yo soy el representante y todo está a mi nombre. Muchas personas tienen miedo a ser criticadas. El temor a volver a caer en las drogas, en el alcohol. Muchos de los que estáis aquí tenéis miedo. El temor que nos hace pensar que hoy, cuando salgamos, nos van a quitar el teléfono, nos van a atracar o nos van a robar el carro. El temor a que pueda ocurrir una desgracia. El miedo, ay, ¿qué le pasará a mi hijo que está en la calle? O que está haciendo esto, o que está haciendo lo otro. El temor que nos impide salir a la calle porque, claro, nos puede atropellar un carro. El temor a volar porque no vaya a ser que el avión se estrelle. Las fobias son temores. Las fobias son miedos. El temor que echa a perder la felicidad de una esposa porque piensa que puede perder a su esposo o piensa que el esposo le está engañando. El temor a empezar algo nuevo, un reto nuevo, por miedo a que vayas a fracasar. Y te quedes paralizado y no lo hagas por miedo. Al temor que puede... ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¡Ay, la economía! ¿Qué va a ser de mí más adelante? Madre mía, cuánto miedo. El temor a la muerte. Y a cada uno de nuestros miedos, eso produce angustia, ansiedad y claro, eso te puede llevar a la depresión. El miedo, el temor. Es un temor que no nos permite ver las cosas como son en realidad. Es cierto, nuestra conciencia controla esta emoción. Y ¿saben lo que pasa? Y lo que veo mucho, que lo desconocido aumenta o alimenta precisamente nuestra conciencia. Y nos hace pensar cosas que no han sucedido o que no van a suceder nunca. El temor está siempre basado en lo desconocido y en lo que suponemos. Y yo creo que el temor al fracaso es comúnmente el más grande de todos los temores. Es una de las causas por las cuales los ministerios son mediocres o se hacen mediocres. Muchas veces no tratamos de hacer algo en la vida porque tenemos miedo a que no salga o al fracaso o que no vamos a tener éxito en todo lo que hemos hecho. Dios. El temor que padecieron los discípulos cuando se encontraban en una barca en medio de un mar agitado, en medio de una tormenta. Nos vamos a ir, el relato aparece en Mateo 14, vamos a leerlo. Mateo 14, del 22 al 27, donde dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche,
estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 40 vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Oye, yo digo que los discípulos conocían muy bien a Jesús. Habían estado con él, comiendo con él, durmiendo con él. Durante mucho tiempo estuvieron con él. Es decir, que ellos conocían bien a Jesús. Sin embargo, cuando se dejaron dominar por el miedo, cuando se dejaron dominar por el temor y vieron acercarse la barca andando sobre el mar, el miedo lo que le hizo es distorsionar la realidad. Le hizo ver que eso no era real. Y claro, presas del miedo, del pánico, se turbaron y llegaron a una conclusión totalmente errada que nada que ver, porque pensaron que el Señor era un fantasma. El miedo le hizo ver otra cosa. Así es el temor, que no nos permite ver las cosas como realmente son, como verdaderamente son. Pero más aún, el temor nos hace ver las cosas peor. Cuando uno tiene miedo, ve las cosas más grandes, más graves, más complicadas de lo que nosotros realmente o de lo que realmente son. Yo digo que el temor es como una lente de aumento que hace aparecer los problemas más grandes de lo que son en realidad. Eso es lo que hace el miedo. Y el apóstol Pablo le quiso dar entendimiento a Timoteo acerca del origen de temor en 2 de Timoteo 1:7, que todos conocen este versículo. Y Pablo identifica, fíjate qué impresionante, Pablo identifica el temor como un espíritu. Porque dice la palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Notemos que Pablo dice claramente: porque no nos ha dado Dios. Así que, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene el temor? Debemos controlar los pensamientos. Miren, cuando empezamos a pensar y dejamos que eso ande libre ahí en nuestro... Tienes que controlarlo. Debemos de controlarlo. Debemos identificar nuestros temores y su origen. ¿Por qué vienen esos miedos? Porque el temor nos hace ver las cosas como si no hubiera solución. Como si ya no tuviera la cosa solución. Pero yo pienso que en realidad es Dios que está trabajando detrás de los bastidores, ¿sabes? Él lo está permitiendo. ¿Sabes por qué está permitiendo ese miedo en tu vida? Para que confíes más en Él. Yo lo he vivido y lo vivo y lo viviré. Y eso es mi vida. No es fácil librarnos de ese temor negativo, está claro. Es resultado de un proceso, porque empieza con un pensamiento y eso se va complicando, se va complicando. Te produce una ansiedad tremenda ese miedo. Y ya parece que hay un agujero ahí, que ya no, un callejón sin salida. Un proceso que comienza con saber que Dios nos pone precisamente en situaciones de temor, en situaciones de miedo, para que ayudarnos a confiar más en Él. Eso fue lo que pasó a los discípulos en la barca en medio del mar. Exactamente eso. Oye, ¿acaso el Señor no sabía que se iba a levantar una tormenta? Él lo sabe absolutamente todo. Claro que Él sabía que se iba a levantar una tormenta. Y Él sabía que esa tormenta se iba a producir sin estar en la barca. Él lo permitió. Eso no tenga tú dudas de que es así. Entonces, Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, dejó que los discípulos entraran en la barca y se echaran al mar. Ahora digo yo, la pregunta es: ¿acaso el Señor se deleita haciendo asustar a sus discípulos? ¿Acaso el Señor se deleita asustándonos con cosas que vienen a nuestra vida? ¿El Señor disfruta de eso? No, hombre, ciertamente no. Jesús diseñó y permitió todo para enseñar una gran lección a sus discípulos. Por lo menos así me lo ha mostrado a mí el Señor. ¿Y la lección cuál es? La lección es que Jesús
no solamente es suficiente para calmar la tormenta, el Señor es suficiente para calmar las tormentas de nuestra vida. Él es más que suficiente. Y Dios nos pone en situaciones de temor precisamente para ayudarnos a confiar en Él. La lección es que en los momentos de temor, yo me he dado cuenta en mi vida que no estoy solo. En los momentos de miedo no estamos solos, para nada. Y eso es importante que tú lo sepas. ¿Qué piensas? Que cuando tú estás asustado, estás con un ataque de pánico por una situación que estás viviendo, por una situación, ¿estás tú ahí solita o solito? Jamás. Jesús está con nosotros por nosotros. Para vencer el temor también es necesario que Dios trae paz en medio de la tormenta por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todos conocen el versículo Juan 14, 27. Juan 14, 27. ¿Cuántas veces la hemos leído? La paz os dejo, mi paz os doy. Ya no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Y qué dice al final? Ni tenga miedo. La vida libre de temores no es por la fuerza de voluntad, porque uno puede decir, bueno, voy a luchar y pum, y hacerlos en tu fuerza. Al final te quemas. No es por eso. Es el resultado de la presencia de nuestro Señor en nuestro corazón. De eso se trata. Porque sin Cristo, sin Dios en la vida, es imposible librarse del miedo. Y yo veo a todo el mundo que no tiene a Dios en su corazón, que andan atemorizados todos los días. No son felices, no disfrutan de la vida, no disfrutan de nada porque están pensando ya en mañana, lunes. Es increíble. Algunos piensan, bueno, el sábado me voy a relajar porque no tengo nada. Pero llega el domingo, y ya el lunes, ya mañana, para enfrentar. Y ya, ¿usted cree que se puede vivir así? ¿Sabe cuál es la confianza en Dios que yo tengo? Mañana Dios dirá. Pero yo hoy voy a disfrutar del día de hoy. Con mi familia, mis hijos, la presencia de Dios en mi vida. Y le voy a dar gracias porque hoy hemos comido, nos hemos levantado, estamos aquí vivos. Y mañana, pues Dios dirá. Pero tú, ¿qué piensas qué clase de Dios tenemos? Solo vas a vivir asustado pensando que tu fuerza, ay, pobrecito de mí, que no voy a poder con esto y con lo otro. ¿Y dónde está tu confianza en Dios? Y mucha gente me decía, yo no sé cómo tú puedes estar tranquilo, José. No sé cómo tú puedes, con el colegio cuando lo abrí, mucha gente, hombre, mira cómo está la situación. Yo no sé cómo tú puedes estar tranquilo. Dijo, pero si no soy yo. Yo solo soy una herramienta en las manos de Dios y yo lo que quiero es que este ministerio crezca, ayudar a la gente a lo máximo de gente que podamos. Si no soy yo, este ministerio es de Dios. Por eso me lleno de paz, porque mi confianza está en Dios. Entonces el miedo, ¿qué hace? Ay, ¿cómo voy a pagar esto? Hoy estoy desesperado. A ver, un préstamo, los intereses, y todos los días una depresión. Pero como esto, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Miedo, algunas empresas han cerrado, nos han cortado la donación porque ya no dan. Y que te diga mi hija Chenita que está ahí, y Diego, que son los, ¿dónde está Diego? También por ahí anda, los responsables de relaciones públicas. ¿Cómo tenemos la bodega? ¿Te crees que Dios va a decir, qué pasa, que tú eres el dueño de esta obra? ¿Tú eres el que manda aquí? ¿Tú estás tan endiosado que piensas que sin ti esto no va a funcionar? Déjate de rollo, quítate los miedos, confía en mí que yo me voy a encargar.
Lo único que me pide el Señor, fíjate, lo único que te pide a ti el Señor es que tú te preocupes por Él también. Que dejes tu egoísmo, que dejes de mirarte tanto a ti mismo, abra tus ojos y vea más allá. Que veas con los ojos de Dios, que sientas con el corazón de Dios. Eso es lo que te pide el Señor. Lo demás lo hace Él. Pero si, madre mía, ¿por qué somos tan egoístas? Dice la palabra de Dios que con sustento y abrigo estemos contentos. Los demás son añadiduras. No puede ser, no puede ser. Ya está bien de miedos y de temores. Además de tener a Cristo en el corazón, es necesario obedecer. Nos hartamos de decir que somos cristianos, pero tenemos que obedecer. Obedecer a lo que Él ha dicho en su palabra. Porque la desobediencia produce miedo. La desobediencia produce temor. El hacer mal, fíjate lo que te iba a decir, para algunos que están en otra onda, el hacer mal produce miedo a un factor desconocido. Siempre, porque, por ejemplo, el temor al ser descubierto. Claro, no vayas a hacer que sea descubierto en ese pecado, tienes miedo a las consecuencias. El temor a lo que otros pensarán, dirán o harán. Pon mucha atención a lo que dice Proverbios 3. Proverbios 3 del 21 al 26. Pon mucha atención. Mira lo que dice. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y se dan vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Madre mía, somos cabezones teóricos del Evangelio, pero no, la práctica es esta. Ahí lo tienes, hermanito. La obediencia a Dios de lo que dice su palabra trae como resultado ser libre de temor, ser libre de miedo. Una confianza para andar por el camino de Dios que Él ya ha trazado, que es el propósito, una paz, una tranquilidad y una seguridad que cuando sobre todo de lo que pueda pasar en el futuro. Claro que los temores se multiplican cuando nosotros desobedecemos algo que Dios ha dicho en su palabra. El miedo se multiplica. Y te voy a decir algo, para que te duela, porque lo que quiero es que te duela. El hombre que anda bien con Dios no tiene nada que temer. Claro, si un cristiano comete adulterio, pues claro que le va a venir un gran temor a su vida, hombre, imagínate. Un temor a que sea descubierto y el miedo a que pierda su matrimonio, que pierda a sus hijos, pero está claro. Lo que pueda venir, lo que van a decir, lo que, yo qué sé, lo que pensarán. Lo mismo aquí en el ministerio. Si sabes que no puedes beber, no te puedes drogar, y lo haces. Que si vas a ser descubierto, pues claro, serás disciplinado. ¿Cuál es la disciplina? Pues volver a empezar otra vez. Todo el tiempo que has ganado, todo el tiempo que has conseguido, lo pierdes y vuelves al principio a luchar otra vez. Claro que hay consecuencias. Claro. Todo lo que avanzaste, a volver a empezar. Ay, yo quiero que entienda que Dios no es la fuente del origen del temor. Dios no es la fuente. Para nada. Es la obra de nuestro enemigo, Satanás. Porque es fácil identificar el miedo que produce la desobediencia y el pecado. Eso es fácil. Se vuelve más difícil, que me pasa a mí, identificar apropiadamente, controlar y eliminar el temor que ataca a un hijo de Dios o a un creyente. Me resulta más difícil. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos miedo?
cuando nos llenamos de temor? Pues llegamos a conclusiones prematuras, precisamente por falta de conocimiento de los hechos. ¿Y qué es lo que hacemos? Que tenemos la tendencia a prejuzgar. Es muy común formar conclusiones, sobre todo cuando están basadas en experiencias pasadas, que no tienen nada que ver con el presente, con lo que estás viviendo. Y tratar de relacionarla forzosamente a la circunstancia actual, pues entonces encontramos miedo en nuestra vida. Y sobre todo no existe ninguna relación entre lo que viviste y lo que has hecho, entre lo que hiciste y lo que estás haciendo, entre tu pasado y tu presente. Y generalmente el temor ocurre cuando estamos inseguros. Y yo sobre todo lo que más me duele es que estamos inseguros acerca de nuestro propósito y acerca de nosotros mismos. Eso hace el miedo. El temor viene cuando perdemos nuestro enfoque en Dios y lo ponemos en las circunstancias. Cuando nosotros enfocamos nuestra vida en los problemas y en las situaciones que estamos viviendo, perdemos el enfoque principal, que es a Dios. Y perdemos visión. Ahora, ¿cómo podemos eliminar temor? ¿Cómo puedo vencer al temor cuando verdaderamente invade mi vida y me paraliza? Pues la respuesta es sencilla, porque es que no hay otra. No hay otra. No hay otra. Requiere de una firme determinación de tomar el control de nuestra vida. La respuesta sencillamente tiene que ver con descubrir quién eres en Cristo Jesús. Así de sencillo. ¿Qué dice, pastor? Sí. Tienes que ser intransigente en tu determinación. Yo sé que soy un hijo de Dios. Yo sé quién soy en el Señor. Hay un propósito para mi vida que el diablo, el enemigo, quiere detener por miedo, por el temor y el miedo que está infundiendo en mi vida. Una de las palabras que yo digo más alentadoras que nos ayudan precisamente a eliminar el temor está, que lo hemos escuchado también en Jeremías 29:11. Hemos escuchado esto tantas veces. Porque yo sé los pensamientos acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin esperado. Es que esto lo sabemos de memoria. Y es más, no es que solamente lo sabemos de memoria, es que se lo ministramos a los demás. Cuando descubrimos quiénes somos en Cristo, cuando descubrimos quiénes somos en Dios, se deberían de eliminar nuestros temores, se deberían de ir nuestros miedos. Porque si lo conocemos a Él, conocemos su palabra, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Cuando conocemos a Cristo, ¿qué dice? Y que tenemos nueva criatura y que tendremos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso confrontará nuestros miedos, nuestros temores y ganará la batalla. Y cuando Pablo dijo un espíritu de temor, no se refería a otra cosa, que es aquí está, en el coco, es una predisposición mental. Aquí está. Y en esa predisposición, en este campo es donde se encuentra la batalla más grande que tienes que vencer. Entonces, ¿qué pasa? Que se requiere del Espíritu Santo para batallar en nuestra mente. Analicemos Isaías 43. Analicemos Isaías 43 del 1 al 3. Y escuchen palabras. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegaran, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dales ofrenda al que vive por los siglos de los siglos.
Hay muchísimas ocasiones en las que la Biblia nos exhorta y nos dice, no temas. Me recuerda de un gran profeta de la antigüedad, wow, que para mí es una historia tremenda, que se enfrentó a numerosos adversarios, se enfrentó a los profetas de Baal, mató a más de 400 profetas en un reto que le hicieron con otros dioses y él mostró su Dios delante de los profetas. Y obtuvo una victoria maravillosa. No solamente fue el éxito de Dios, sino que Dios se burló de sus dioses. Tanta victoria, tantas cosas, para verse después derrotado por una mujer, por Jezabel. La amenaza de una mujer le provoca miedo a Elías. Cuando había visto la destrucción de 400 profetas de Baal, ahora viene una mujer, lo amenaza y entra en temor. Y me refiero a este, al gran profeta, porque era el gran profeta Elías, el hombre que ejecutó a todos los profetas de Baal. El día se enfrentó a ellos, se burló de todos ellos y los derrotó. Pero claro, entonces el temor se apoderó cuando llegó el mensaje de Jezabel, que lo iba a matar. Elías, Jezabel te va a matar como tú hiciste con sus profetas. Tú también vas a morir. Y después de recibir este mensaje, Elías huyó para salvar la vida. Y se sentó debajo de un árbol con la depresión. Y oró. ¿Sabes para qué oró Elías? Pidiendo morir. ¿Te puedes creer? Después de lo que había hecho. Se sentó, depresión total. Señor, quítame la vida. Wow. Wow. Ya he tenido suficiente. Clamó al Señor para que le quitara la vida. Después de la victoria tan grande que Dios le había hecho ver. ¿Pero cómo es eso? Al día siguiente, el ángel del Señor le pregunta, pero Elías, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en la cueva? ¿Qué haces ahí dentro? Y él comenzó ¿a qué? A lo que hacemos todos, a lamentarse, a quejarse de su vida. Porque él dijo que él era el único que honraba a Dios. Me dice, ¿a ti qué te pasa, Elías? ¿El único? ¿Tú no sabes que Dios tiene guardado a 7,000? ¿7,000? ¿Qué estás hablando? ¿Que eres el único? ¿Que te sientes solo? Dios tiene a 7,000 profetas en reserva. ¿Qué te crees tú, que eres lo máximo? Demasiado pronto nos olvidamos de quién somos. Demasiado pronto nos olvidamos cuando viene una prueba de cuál es nuestro propósito. Demasiado pronto nos olvidamos de quién es la fuente de nuestra fortaleza. No es justo, no hay derecho. Es como si yo, después de 30 años que llevo aquí, de empezar con una casa en la zona 2, con 7 niños, tener todo lo que tenemos ahora, y porque vengan problemas y situaciones a mi vida, yo me vaya a mi cuarto y le diga, Señor, mejor quítame de en medio porque ya estoy harto de servir, porque vaya tela lo que me está pasando ahora, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Sería justo eso? Me diría el Señor, bueno, no lo diría yo, desgraciado eres, José. Esposa, 7 hijos, ministerio, lo que te... ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? No se puede ser tan desagradecido. Porque ha venido un momento difícil a tu vida que te ha producido la ansiedad.
Claro, el peligro es que eso no te deja ver la realidad, distorsiona la realidad. Y están pensando en cosas que te van a suceder. ¿Y qué? ¿Qué voy a hacer en junio que no me va a llegar esto? Y bueno, y en agosto, y no... Quizás hasta aquí no te ha ayudado Dios. Pregunto. Otro requisito para identificar el temor es precisamente agarrarte a las promesas que hay en la palabra de Dios para tu vida, que tienen que ver con el temor. Tienes que leer versículos que tienen que ver con el temor, y no solamente leerlo, te tienes que apropiar de ellos y hacerlos rema en tu vida y en tu corazón. Porque miren, investigando y estudiando esta palabra, madre mía, son muchas las promesas de Dios acerca del temor en su palabra. Son muchas, no podría leerlas todas. He agarrado una de las más importantes, por ejemplo, aquella que se encuentra en el Salmo 34:4. Salmo 34:4, donde dice: busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Desde luego, con estos gritos nadie se queda dormido. Había uno así ahora y con el grito que he pegado se le ha ido hasta el miedo. Qué hermoso. Qué hermoso. La búsqueda sincera de las cosas de Dios. Mira, esto trae como premio ser libre de los temores, ser libre de miedo. Porque mira, mientras más conocemos a Dios, menos motivos para temer. Y por último, librarnos del temor, es necesario vivir en amor. Observa lo que dice Primera de Juan 4:18. Observa lo que dice Primera de Juan 4:18. En el amor, ¿qué dice? A ver, repítalo conmigo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. A veces la palabra viene como un bate de béisbol que nos da en la cabeza y diciéndote: espabila, demuéstrame que eres mi hijo o mi hija. La vida auténtica cristiana se caracteriza por la falta de temor. Cierra tus ojos ahí.